Buenas tardes. Voy a hablar el día de hoy sobre psicología para la prevención del delito y la violencia. Este es un curso que, que se enmarca en el proyecto de intervención integral para la prevención del delito y la violencia comunitaria, que se desarrolla por parte de la Asociación Mexicana de Psicología y Desarrollo Comunitario y el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Mi intervención del trabajo de la psicología lo voy a precisar sobre el acompañamiento psicosocial con familiares de personas desaparecidas, o me voy a referir también al tema en general sobre violaciones de derechos humanos y la comisión de delitos de víctimas y de sobrevivientes de este tipo de problemas que afectan las sociedades, las comunidades mexicanas. Desde el siglo XX, finales del siglo XIX, la psicología adviene con una fuerza importante dentro de la ciencia, sobre todo por el trabajo que desarrolla de predicción en base a la psicometría, especialmente desarrollada por Alfred Binet en Francia, y también por las aportaciones del psicoanálisis freudiano sobre la subjetividad humana. No podemos olvidar todos sus trabajos sobre la histeria de 1985 y la interpretación de los sueños de 1900 y toda la teoría que en esa época de 1900 hasta 1938 desarrolla Freud de manera sostenida para entender las dificultades del comportamiento y la cognición humana. Con estos esfuerzos se inaugura una nueva etapa de la estadística y también de la teoría psicológica. Es muy importante mencionar que para los fines de lo que nosotros desarrollamos, el dogmatismo no es el mejor aliado, sobre todo porque sostener que una psicología es mejor que otra, como muchos lo están anunciando, es en el mejor de los casos es falta de información. Para lo que nos convoca a nosotros, vamos a desarrollar algunos de las precisiones teóricas que se requieren para la intervención comunitaria en relación con estos temas que anuncié: desaparición forzada, violaciones de derechos humanos graves y la comisión de delitos, y cómo el psicólogo puede intervenir en estas problemáticas, sobre todo cuando la violencia de pareja, la adicción o la victimología fundan complejos comunitarios y relaciones sociales que se ven en distintos países como México, en Perú. Para el tema que vamos a abordar, vamos a pensar en la ciencia aplicada a resolver problemas sociales contemporáneos y sobre todo los principios que implican en estas teorías, sobre todo pensando en el acompañamiento psicosocial como un proceso individualizado para personas, familias o comunidades, que trata el trauma generado por violaciones de derechos humanos o delitos de manera ambulatoria, facilitando una posición de dignidad, de responsabilidad y respeto para el sujeto que acompañamos. Entonces, así es como definimos el acompañamiento psicosocial: como un proceso, es decir, una serie de pasos que se van desarrollando desde que conocemos la demanda de acompañamiento hasta las distintas actividades, en específico algunas que vamos a desarrollar. Pero, por ejemplo, para delinear el tema al que me estoy refiriendo, yo no quiero dejar de mencionar que según Human Rights Watch, en el 2019, en enero de 2019, en su informe de México, menciona que hay 37,000 personas desaparecidas o extraviadas según el gobierno mexicano. Y dice esta misma organización internacional que esa cifra es aún más perturbadora si se le suman 226,000 cuerpos no identificados en el país. Entonces estamos hablando
de aproximadamente 65,000 familias que no saben dónde están sus seres queridos, que no encuentran a las personas que están buscando, y eso genera cierto tipo de problemas. ¿A qué nos estamos enfrentando con este tema? Bueno, número uno, un problema estructural en México, en algunos países de Latinoamérica, especialmente en México nos interesa por la catástrofe humanitaria que se está viviendo. Es un problema en donde existen múltiples intereses y, por supuesto, riesgos para los acompañantes que realizamos este trabajo. Para ello, siempre es importante reconocer los límites de nuestra actuación, que es una actuación profesional, científica, de investigación psicológica, y sobre todo conocer las consecuencias de las violencias que atendemos. En este caso, la desaparición forzada produce afectaciones psicológicas profundas, síntomas de ansiedad y depresión muy marcados, como se desarrollan en el TEP, en el trastorno de estrés postraumático, que se define en el DSM-5. Sin embargo, yendo más allá de la estadística y de la clasificación psicopatológica, existen algunos elementos o dimensiones que tenemos que entender. Por ejemplo, y siguiendo Beristain, los distintos niveles de actuación, como lo individual, la familia, la comunidad, deben de indagarse para entender los impactos de las violaciones graves de derechos humanos. Esto es, realizar un análisis de contexto profesional que permita abordar el problema sin cierto furor curandis que puede llegar a ser peligroso para todos, y al contrario, buscar más bien elementos que nos permitan hacer un acompañamiento que sea de calidad, humano, científico, profesional, que la psicología se ponga a trabajar al servicio de las personas. En este sentido, el acompañamiento psicosocial, y haciendo una revisión de los textos sobre la materia, constituyen una aportación eficaz para las intervenciones en este tipo de situaciones de violencias. ¿Cuáles son las funciones que se deben de seguir? Bueno, siguiendo este autor, es escuchar y valorar las demandas, dificultades y problemas que forman parte de la experiencia de las víctimas. Ello incluye determinar por el acompañante o por la acompañante un plan realista de acción desde el primer contacto, no generar falsas esperanzas e informar a la persona sobre opciones de acuerdo a la comunidad en un marco de seguridad, respeto y previsión de riesgos. Aquí nosotros diríamos trabajar con la propia escucha, una escucha que sea activa y que permita a la persona tener alguien que lo esté escuchando de manera profesional también. Esto lo hemos visto nosotros, que muchas de los que acompañan a familiares de desaparecidos, a personas torturadas, lo van desarrollando a partir de la experiencia y no puede ser de otra manera. Sin embargo, el informarse y teóricamente dominar cognitivamente el tema también es de mucha relevancia. La segunda función del acompañamiento es ayudar a expresar, entender y contener el impacto emocional de las violaciones de derechos humanos y experiencias traumáticas. En este caso, generar actos de palabras para que las personas asuman y orienten sus deseos en relación con el problema dado. Por ejemplo, facilitar que la persona asuma una búsqueda activa de su familiar desaparecido, o en su caso, entender por parte del acompañante psicosocial que no puede o no quiere buscar a su familiar, y en algunos casos que desean que la autoridad lo haga, por supuesto. No olvidemos que el gobierno es un sujeto de obligaciones. En este caso, lo que proponemos nosotros es generar habilidades de comunicación de acuerdo a las características del sujeto acompañado. Una tercera función del acompañamiento psicosocial es abordar las dificultades sentidas por las víctimas en el contexto de sus relaciones familiares y comunitarias. Por ejemplo, hay que saber que muchas familias de desaparecidos se desarticulan o abandonan a la familia nuclear del desaparecido, lo que dificulta más el camino para algunos y para algunas. Sobre todo para algunas, ya lo vamos a ver más adelante. Revisar el estado de ansiedad y depresión del sujeto acompañado es necesario para poder entender
por este momento en el que está pasando al interior de la familia y también psicológicamente los procesos que está desarrollando. Un cuarto elemento de las funciones del acompañamiento psicosocial, siguiendo a Bernstein, es identificar los recursos positivos, individuales, familiares o comunitarios, ayudando a fortalecer sus capacidades. Esto implica conocer las fortalezas del sujeto acompañado y tomar como base para las acciones convenidas, hacer un análisis de la transferencia del acompañante, si es positiva, negativa, lo que vulgarmente le llaman transferencia positiva o negativa. Sobre todo, aquí es de mucha relevancia hacer un repaso a la teoría psicoanalítica de la transferencia y revisar lo que en el protocolo de Estambul se establece sobre este concepto psicoanalítico que es fundamental para atender estos casos. El siguiente es proporcionar espacios de encuentro grupales que tengan sentido para las víctimas, basados en la confianza, la reconstrucción de relaciones y el apoyo mutuo. Aquí se trata también de facilitar condiciones para que los sujetos del acompañamiento realicen actividades para fortalecer sus lazos sociales. Trabajar, por supuesto, con habilidades socioemocionales en su vertiente de actividades de relaciones sociales. Facilitar el acceso a los recursos de apoyo disponibles es otra de las funciones, incluyendo la derivación de casos que tengan necesidades específicas, aplicar una red de canalización de casos para atención clínica con perspectiva de derechos humanos para niños, para mujeres, para personas de la tercera edad, realizar derivaciones y aplicar un seguimiento de los casos reportados. Nosotros hemos detectado que existen muchos casos de mujeres que buscan a sus familiares desaparecidos o mujeres que son familiares de personas torturadas, niños familiares de personas torturadas que requieren atención psicológica especializada. Y la perspectiva de derechos humanos ayuda mucho para poder volver a posicionar a la persona, facilitar para que vuelva a reinstalarse en las vías y en el sentido de la dignidad humana. La principal función entonces del acompañamiento psicosocial es brindar capacidades a los sujetos, instalando capacidades para permitirles dignificar su vida, encontrar a sus desaparecidos y evaluar eficazmente la intervención en su conjunto. Para lograr este tipo de acciones específicas es necesario tener en cuenta algunos principios. Estos principios los retomamos de algunos de los autores que han abordado este problema, a organizaciones de la sociedad civil mexicanas que como nosotros tienen equipos de psicólogos y los principios que se desarrollan o que se proponen para el acompañamiento psicosocial son los siguientes. Tener en cuenta las necesidades psicosociales desde una perspectiva global, esto es ubicar bien en el municipio, en la comunidad, en la localidad en la que trabajemos, cuáles son las necesidades, no solamente por la afectación del derecho humano al que nos referimos, en este caso desaparición forzada, sino otros relacionados como las condiciones de vivienda, de salud, de educación, el trabajo, la alimentación. Es importante indagar eso. También un principio es no abrir procesos que no van a estar acompañando. Por ejemplo, empezar a hablar de estos temas solamente por el morbo, por la necesidad de uno escuchar lo que le están diciendo y no desarrollar un acompañamiento hasta llevarlo a una autoridad o a un puerto en donde la persona pueda procesar y seguir luchando por ejercer su derecho. Es importante la construcción de la confianza, brindar atención oportuna, especializada y confidencial. Es importante creer en el dicho de las víctimas basándonos en el principio de buena fe que está consagrado en la Ley General de Víctimas, valorar el nivel de riesgo que enfrenta la víctima y también de nosotros. Ahí podemos nosotros en el informe que hagamos establecer si se trata de un riesgo alto, medio o bajo, de acuerdo a lo que nosotros observamos y por el tipo de caso que se nos presenta en nuestra intervención.
Es importante referir el caso a la instancia correspondiente y no abandonar a la persona acompañada hasta asegurarse que se está siendo atendida profesionalmente y con seguridad. Aquí es importante que consideremos que muchas de las mujeres, que muchas de las personas que buscan a sus familiares o que buscan que se logre que se dé justicia, que buscan justicia para sus casos en ejecuciones extrajudiciales, en tortura de sus familiares, la mayoría son mujeres, no hay que olvidar eso, y no podemos abandonarlas a mitad del camino, tenemos que dejarlas en una institución que las atienda y nosotros brindarles el acompañamiento. Incluye esto también, estos principios, proporcionar información eficaz, manejar la información y las expectativas de las víctimas de una manera adecuada, registrar los pasos, esto es documentar, esto es fundamental, siempre es necesario documentar y mantener en la confidencialidad esa información, al ser información sensible, respetar las decisiones de las víctimas y validar también sus acciones, no estigmatizar, muchas de ellas llegan a hacer actividades o tomar decisiones que pueden ser contrarias a la lógica, sin embargo, no podemos nosotros ni estigmatizar ni faltar el respeto a las decisiones que ellos tomen, al fin y al cabo son decisiones que ellos toman para su vida. Es necesario prevenir de las nuevas victimizaciones o a lo que se le llama revictimización. Hay que dar seguimiento a estos casos y preguntar de manera periódica, cada 15 días, cada mes, cada 6 meses, qué es lo que está pasando. Y por último, un principio que nosotros hemos observado es que la mayoría de las víctimas son mujeres, víctimas indirectas, en el caso de la desaparición forzada, víctimas potenciales también, las que estamos muchos en estos proyectos como acompañantes de las víctimas indirectas. Entonces, es importante saber que estas víctimas iniciaron un proceso de transformación al denunciar y al demandar, lo que les permitirá conseguir cambios permanentes y la posibilidad de dar un nuevo significado a su proyecto de vida. ¿Cuáles son los problemas que nos encontramos en el acompañamiento psicosocial? Bueno, el poder de decisión y de información limitadas, la exposición a los riesgos de la violencia, la sobrecarga en el uso de los tiempos, la falta de acceso a algunos recursos o a muchos recursos, no solamente económicos, sino también materiales, de conocimiento, como lo acabo de mencionar, de información, la invisibilidad de la violencia de género y la estigmatización o la distorsión de algunos de los casos que se quieren confundir con la histeria femenina. Estos son algunos de los elementos que yo posicionaría como fundamentales para poder hacer un acompañamiento psicosocial que se puede establecer en parte de este proceso de lo que estamos desarrollando. Y bueno, ahí existen varias referencias que se las vamos a compartir. Algunas de ellas tienen que ver con trabajos que hemos desarrollado dentro de la Asociación Mexicana de Psicología y Desarrollo Comunitario, otros de expertos en el tema como Carlos Beristain, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el que mencioné ya en el trabajo sobre Human Rights Watch, México, los otros desaparecidos, que es un informe sobre la desaparición forzada en el país en enero de 2019, y algunos otros que vamos a incluir sobre la perspectiva psicosocial en el diagnóstico y tratamiento de víctimas de tortura y desaparición forzada en México. Entonces, para concluir, pues quiero nada más agradecerles la atención, recordarles que el trabajo que hacemos es un trabajo ético, profesional, que está ligado a muchos avances de la ciencia y que tenemos hoy la posibilidad de desarrollar nosotros un protocolo, un proceso que sea parte de un modelo de intervención para casos en donde la psicología, el psicoanálisis empiecen a rendir frutos en México. Yo en términos críticos no estoy de acuerdo en decir que hay ciertas psicologías que son dominantes o las únicas que tienen buenos resultados. Los vamos a discutir aquí en el curso y vamos a ver que eso es falso. Existen psicologías que se dicen dominantes o que tienen mejores resultados terapéuticos,
cuando en realidad no existe esa información, es más bien un ejercicio dogmático que desarrollan algunas personas en el cual no estamos de acuerdo y que lo vamos a, más que denunciar, vamos a hacer un análisis crítico, informado, y este es el primer elemento de este ejercicio. Entonces, bueno, les vamos a dejar ahí nuestros datos para las dudas, las preguntas, las discusiones que podamos generar y que tengan buen día. Gracias.